El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. El siglo XXI es un siglo donde todo el desarrollo del ser humano está basado en la educación. El siglo XXI es el siglo donde todos los países que más han avanzado lo han hecho en base a inversiones sistemáticas en educación y tienen la población más educada del planeta. El siglo XXI es donde ser alguien que no terminó el colegio secundario es necesariamente la posibilidad de vivir toda la vida en la pobreza, porque sin colegio secundario no hay acceso ninguno al mercado de trabajo formal. Por lo pronto, el debate sobre la educación está surcado de lo que yo llamo falacias. ¿Cómo se hace para que todos los seres humanos tengan acceso a este bien que es el bien más preciado del siglo XXI? ¿Cómo se hace para democratizar realmente el acceso a la educación? Falacias quiere decir razonamientos que van a conducir a caminos equivocados, que tienen falsedades en sus contenidos y en los datos que utilizan. Son muy usuales en el debate sobre educación en América Latina. La primera de las falacias, muy importante, es razonar sobre educación solamente en términos de un recurso económico muy valioso. Es un recurso económico totalmente estratégico. Pero sobre todo, la educación es un fin en sí mismo. No es un medio para hacer otras cosas. Junto a ser un medio para desarrollar la tecnología, la competitividad, el progreso económico, es un fin en sí mismo. El ser humano crece, florece, se convierte en un ser humano mucho más pleno cuando moviliza sus potencialidades a través de la educación. Desde el preescolar, cuando vemos a los niñitos de 3 y 4 años, esa semillita germina totalmente en cuanto se los pone en un ámbito educativo. Reciben aprendizajes que movilizan sus potencialidades y reciben algo fundamental, que es la interacción con los otros chicos de la misma edad, que en un ambiente educativo sano y puesto realmente al servicio de ellos, los convierte de semillitas rápidamente en arbolitos y en flores hermosas. Lo mismo sucede en la universidad. Los jóvenes entran en la universidad en muchos casos con déficits de conocimientos muy importantes en las universidades latinoamericanas y en ese ámbito se desarrollan como personas. La educación es un fin en sí mismo. Esto es muy importante porque significa que la educación no puede ser tratada como una mercancía en el mercado, que no puede ser sujeta a las leyes del lucro, a las leyes que orientan buena parte de los productos en el mercado, a la maximización de utilidades, porque puede degradar y subalternizar totalmente esto, que la educación es la manera de vivir la vida. Segunda falacia es la de analizar los problemas educativos sin tener en cuenta el contexto económico-social. Por ejemplo, se señala, en América Latina hay un 50% de chicos que no terminan el colegio secundario.
Si el señalamiento lo dejamos allí, pareciera que estos chicos no terminaron el colegio secundario porque son chicos que no quieren estudiar, que no tienen suficiente voluntad, que decidieron no estudiar y tratar de conseguir trabajo, que la responsabilidad es de ellos. Y cuando se analiza a fondo, no funciona así. Analizarlo a fondo significa ver el contexto en el que están las escuelas, el contexto económico y social. La escuela no es la responsable de todo lo que le pasa, de si el chico termina o no el colegio secundario. Tiene una parte de la responsabilidad. Pero la responsabilidad mayor son las condiciones económicas y sociales de conjunto. Resulta que el 50% no terminó el colegio secundario, pero en América Latina, en el 20% más pobre, el 68% no terminó el colegio secundario. ¿Y por qué los pobres, el 20% más pobre, no termina el colegio secundario? Es muy claro. Porque tienen que trabajar desde chiquitos, ellos no van a ningún preescolar de ninguna índole, están trabajando en la calle, o están trabajando en las minas, o están trabajando en la agricultura, en la cosecha. Son esclavitud infantil. Están súper explotados en esos contextos y no tienen la posibilidad de terminar el colegio secundario. No tiene nada que ver con la escuela, ni con los maestros, ni con ellos. Tiene que ver con determinantes socioeconómicos que hacen muy difícil que se pueda completar un colegio en esas circunstancias. Tampoco los chicos que viven en villas miserias tienen chances bajas de terminar el colegio secundario porque no tienen las mínimas condiciones de posibilidad en viviendas totalmente hacinadas, precarias, que se caen, en donde hay que atender permanentemente emergencias para sobrevivir en el momento. No tiene ningún ambiente donde se puedan concentrar para leer los libros, hacer las tareas, tener las mínimas herramientas para poder avanzar en sus estudios. Entonces, para los chicos pobres, si no hay alguien que hace la diferencia, que deberían ser las políticas públicas, y trata de restablecer las condiciones socioeconómicas para que puedan estudiar, va a haber altísima deserción. Nuevamente, no determinada por la escuela ni por ellos, determinada por el contexto. Por eso es una falacia gigantesca. Dar los datos y decir 50% de desertores, o la escuela argentina o la brasilera, tienen muchos desertores, como que la culpa fuera del sistema educativo, la culpa es del sistema, de todo el sistema socioeconómico. Esto es una falacia importantísima y lo muestra el modo en que esa falacia se puede resolver. Porque cuando la política pública se hace presente, muchos más chicos van a terminar el colegio secundario. La asignación universal por hijo, por ejemplo, en la Argentina, un programa que está becando a 3.500.000 chicos, es la mayor beca de toda la historia argentina. Para recibirla, los chicos tienen que estar asistiendo a la escuela. Eso es crear condiciones socioeconómicas para que muchos más chicos de las áreas más pobres de la sociedad puedan acceder realmente a la escuela. Se dice con facilidad, tercera falacia por parte de estos sectores, hay mucha plata para educación. El problema es que se gasta mal, que se utiliza mal. Y es entrador este eslogan, ¿no? Hay mucha plata, pero se gasta mal. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Es un eslogan de propaganda nada más. No hay mucha plata para educación. En América Latina, aproximadamente menos del 5% del Producto Bruto se destina a educación en toda la región. En Perú es menos del 2%, en República Dominicana es menos del 2%, en Chile es el 4,4%. La UNESCO dice que el mínimo debería ser el 6% para educación.
6%. Entonces hay mucha menos plata de la que es necesaria para tratar efectivamente de mejorar la educación, que se tiene que utilizar con la máxima eficiencia desde ya. Todo dinero contribuido por la sociedad, el sector público, desde ya en educación, tiene que ser utilizado con la máxima eficiencia. Adjetivo calificativo y yo le dicto cuál es. Pero el dinero que hay no alcanza. La prueba evidente en toda América Latina son los salarios de los maestros, ¿no? ¿Pero qué más tiene de negro? ¿Todo el campo? Son de los maestros peor pagados de todo el planeta Tierra, los maestros latinoamericanos. Y una razón central es que no hay mucha plata para educación. Cuarta falacia, se dice la plata se le da a las universidades y en cambio a la primaria y a la secundaria se le da poca plata. Esto lo han dicho con frecuencia los mismos organismos financiadores internacionales que han impuesto las políticas neoliberales en América Latina y gran parte del mundo. Entonces le han aconsejado a los países, en lugar de pedirnos que les demos préstamos para educación, ustedes lo que tienen que hacer es sacar de las universidades y dar más a la primaria y a la secundaria. Parece que el slogan tiene algo que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Es pura demagogia, es pura propaganda falsa. ¿A qué país en el mundo se le va a ocurrir sacar dinero de las universidades en el siglo XXI, donde todo el avance científico-tecnológico está basado en las universidades? Y en América Latina, las universidades es donde se produce más del 80% de toda la investigación científico-tecnológica de este continente, particularmente en las universidades públicas. Entonces, ¿qué consejo nos están dando? Que descapitalicemos las universidades, que tienen recursos muy limitados, por otra parte, para dárselo a la primaria y a la secundaria. Claro que a la primaria y secundaria hay que darle dinero, claro que. Pero el tema no es universidades contra primaria y secundaria, el tema es toda la educación contra otros gastos que son causados fundamentalmente por el 1% más rico de la sociedad. Es reducir los consumos suntuarios, es reducir los depósitos en los paraísos fiscales. No es sacarle a las universidades versus ponerle la primaria y la secundaria. Es invertir más en todo el sistema educativo en su conjunto. La quinta falacia. Se dice el enemigo es el maestro. Esto lo dicen con mucha frecuencia los organismos financieros internacionales y un montón de voces de los economistas neoliberales. Los maestros son los culpables, porque están sindicalizados, organizados, hacen huelgas, hacen paros, son conflictivos y no les interesa los avances en educación. Nuevamente, es un slogan entrador, ¿no? Se le echa la culpa a alguien específico, se le depositan todas las responsabilidades y entonces las élites quedan liberadas de toda responsabilidad. Pero ¿cuál es la condición real de los maestros en América Latina? Una huelga indefinida de profesores que exigen el aumento en el salario superior al 5%. Las desigualdades sociales y económicas que se agudizan. Ahí el slogan se convierte en mera propaganda nuevamente. El maestro promedio en América Latina gana mucho menos que el salario promedio de la economía. En Corea del Sur, en Finlandia, que encabezan las tablas de rendimiento educativo a nivel mundial, el maestro promedio gana mucho más que el salario promedio de la economía.
Entonces los jóvenes están estimulados a ser maestros. En Corea del Sur solo pueden ser maestros el 5% más brillante del colegio secundario. Entonces se le dice por parte de los neoliberales ortodoxos, a Argentina, al Uruguay, al Brasil, hagan lo mismo, que solo sean maestros el 5% más exitoso del colegio secundario. Pero en Corea del Sur aceptan ser maestros, o en Finlandia aceptan ser maestros, porque los sueldos de los maestros son mucho mejor pagados y es una profesión real. Tienen todas las posibilidades de desarrollarse, de aprendizaje, de becas sistemáticas, de perfeccionarse en los mejores lugares. Tienen estabilidad garantizada. Una parte importante de las horas de su trabajo es una investigación para ver cómo mejorar su trabajo. Tienen tiempo en la jornada de trabajo para entrevistas personales con los chicos. Nada que ver con el aula de escuelas latinoamericanas, donde según los estudios de la UNESCO, 1 de cada 3 maestros de escuela primaria en América Latina tiene otros trabajos. Junto al trabajo de maestros hacen otros trabajos porque si no, no pueden llegar al fin de mes, no tienen los ingresos mínimos para sobrevivir. Además, la ocupación de maestro ha sido desvalorizada totalmente por esta exaltación total de todo aquello que signifique ganar mucho dinero como meta única de la vida. De los maestros de Sarmiento, donde la propuesta del padre de la educación argentina fue jerarquicemos a los maestros, tratemos de tener los mejores maestros. A los maestros actuales, donde con los sueldos irrisorios, con el maltrato, con la permanente focalización en el maestro como que él es la dificultad, como que es el obstáculo, se los desvaloriza. ¿Qué quieren? ¿Que los maestros no protesten? ¿Quién recuerda? Que no haya conflictos. Claro, esa es la reacción natural frente a una ocupación estratégica para la sociedad que significa un compromiso personal muy fuerte. Estar al frente del aula es un compromiso personal directo con el cuerpo, con el corazón, con la mente, etcétera, que es totalmente desvalorizada por la sociedad. Muy buenos días, estamos en la FM 100.3 creciendo. Los cronopios, las chicas de tercero. Muy buenos días. ¿Quién va a leer primero? Yo. El árbol que conozco, en el árbol de mi casa no vive gente. Les he mostrado cómo buena parte del debate, mediado por medios que tienen muchas afinidades con los pensamientos económicos del neoliberalismo dogmático, es sobre falacias que no van a conducir a ninguna solución, ¿no? Convertir a la educación en una mercancía en lugar de verla como un fin último. Sacar a la escuela del contexto y sugerir que los chicos desertores son chicos irresponsables simplemente, o que no quieren estudiar, en lugar de poner el contexto de miseria, de pobreza, que les coloca todo tipo de dificultades. Decir que hay muchos recursos cuando no hay los suficientes recursos. Decir que se gasta demasiado en las universidades y poco en primaria y secundaria cuando el tema es totalmente distinto en la realidad. O echarle la culpa a los maestros. Son todas coartadas para no hacer lo que hay que hacer, ¿no? Para buscar otros responsables afuera de los sectores de poder más importantes de las sociedades, que en definitiva no tienen mucho interés en que la mayoría de la población se eduque con educación de buena calidad. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Porque el dictador de Chile, Pinochet, ¿qué interés podía tener en que el pueblo chileno realmente se educara? Y entonces armó un sistema en Chile, usando las 5 falacias que les he mencionado, donde de toda la población chilena solo un porcentaje muy pequeño podía tener acceso a una educación de calidad. Contra ese sistema están protestando actualmente masivamente en las calles de Chile los estudiantes chilenos. Nosotros tenemos una demanda justa, una reivindicación histórica. La educación fue matada por Pinochet y consolidada
la mayor rebelión estudiantil de la historia de América Latina después de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, que cambió para siempre todas las universidades de América Latina. Después de eso, la mayor sublevación de estudiantes es la que comenzaron en abril del 2011. Los estudiantes chilenos primero de secundaria, después se les sumaron los universitarios, después se les sumaron los maestros y los profesores, y gran parte del pueblo chileno los está apoyando. 2 años de manifestaciones masivas. Las manifestaciones continúan permanentemente. Han llegado a tener en sus manifestaciones contra el sistema educativo de Pinochet, han llegado a tener en sus manifestaciones 1 millón de chilenos los acompañaron, en un país de 12 millones de habitantes. Y normalmente tienen 100.000 manifestantes manifestando en las calles durante 2 años. Han derribado 3 ministros de educación del actual gobierno chileno y han virtualmente desgastado totalmente la presidencia actual de Chile, haciendo bajar su popularidad. ¿Qué quieren estos estudiantes chilenos? Todos juntos están protestando. ¿Qué quieren los estudiantes chilenos? Atención, estudiantes de Chile, en la recuperación de la educación pública, democrática, gratuita y de calidad. Aumento del presupuesto para educación, que es actualmente solo 4.4 del Producto Bruto Interno, al 7% que recomienda las Naciones Unidas. Educación pública gratuita en todos los niveles. Subsidiar solo la educación sin fines de lucro, no como actualmente las escuelas que son empresas privadas. Creación de una universidad intercultural que permita que los estudiantes mapuches, hijos de los indígenas, puedan estudiar. Hoy día estamos aquí para demostrarle al gobierno de que está todo Chile luchando. Estudiantes traviesos. No, ellos son los que saben lo que hay que hacer. Ellos le están diciendo a toda la sociedad chilena, y por eso los está acompañando masivamente, qué es lo que hay que hacer. Y tenemos que mirarlos a ellos para saber lo que hay que hacer. Es un plan completo de qué es lo que hay que hacer en educación. Mi última falacia. Se dice que Argentina fracasó en educación en los últimos años, y Brasil y Uruguay, porque están mal en la tabla de pizza. Demagogia, simple demagogia. En la prueba de pizza, que mide comprensión lectora, matemáticas y conocimiento de ciencias naturales, participan los países que quieren. Solo se anotaron 65. Los países muy ricos y algunos países de desarrollo mediano. La prueba de pizza mide lo que mide, pero no mide lo más importante de un sistema educacional. Si produce buenas personas. Eso es lo más importante de un sistema educacional. Si produce buenas personas. Para eso la escuela tiene que estimular desde el preescolar la solidaridad, el trabajo en grupo, el conocimiento de la comunidad, las prácticas voluntarias y enseñar valores éticos en todos los niveles del sistema educacional. Chile es el número 1 de América Latina en la prueba de pizza. Y los estudiantes están en las calles cuestionando todo el sistema de educación chileno. No necesitamos medirnos por la prueba de pizza. Es útil lo que mide, pero necesitamos medirnos por si estamos produciendo buenas personas en la Argentina, en Brasil, en el Uruguay, en Ecuador, en Bolivia. Y las reformas educativas en los últimos años han permitido que los pobres vayan a la escuela, que se amplíen totalmente las matrículas en todos los países del UNASUR, que la universidad hoy esté por primera vez realmente al alcance de sectores masivos. Y está pendiente, está en marcha, pero está pendiente el desafío de formar buenas personas en todos los niveles. La sociedad, los nuevos proyectos en América Latina en los últimos 8 años están diciendo la política pública se hace cargo de que la educación es para todos. Usted está entrando en una escuela donde todos realmente van a tener derecho a entrar porque son gratuitas y las universidades son gratuitas. Es una buena manera de formar buena gente, decirle que esos son derechos para todos y que se está expresando en las políticas públicas, pero hace falta mucho más en esa dirección. ¿Cómo vas? El gran desafío, formar buena gente, es absolutamente posible. Dejar las falacias
lograr que todo el mundo tenga educación gratuita y de buena calidad y formar buena gente. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.